Muy buenas noches, estimados participantes del Diplomado de Derecho Administrativo, Gestión Pública y Delitos contra la Administración Pública, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. El día de hoy nos reencontramos en una sesión académica correspondiente ya a la materia de gestión pública, para lo cual contamos con la grata presencia de un destacado docente que ya se encuentra en sala. Es el doctor Ronnie Saavedra Gil, a quien trasladamos las felicitaciones y agradecimientos de nuestro señor decano de la orden y toda su junta directiva que vienen organizando este diplomado el día de hoy ya en una sesión más correspondiente a la materia de gestión pública, 10 de enero siendo las 7:02 de la noche. Doctor, agradecido con su persona como siempre por colaborar dentro de lo que es la academia y agradecido con los participantes que se conectan cada fecha programada a través de la plataforma de Zoom y Facebook. El día de hoy, un tema bastante importante titulado Gobierno Electrónico y Gestión Digital, va a ser dictada por nuestro docente capacitador, el profesor Ronnie Saavedra Gil, quien es profesor de Derecho Mercantil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es socio fundador del despacho de abogados Hazard Legal. Doctor, cuenta con un doctorando en Derecho Mercantil por la Universidad de Valencia del país de España. De igual manera, con una maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro honorario de diversos colegios a nivel nacional y el día de hoy nos está complaciendo con su presencia en el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, en el diplomado correspondiente a Derecho Administrativo, Gestión Pública y Delitos contra la Administración Pública. Doctor, nuevamente bienvenido a Arequipa, al Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, agradecido por tenerlo el día de hoy y muchos éxitos en su presente disertación. Gracias, doctor. Muchas gracias, Clinton. Las gentiles palabras que has tenido para conmigo. Y también muchas gracias por la gentil invitación al Colegio de Abogados de Arequipa, como también a los presentes, esperando que hayan iniciado un buen año 2023, sobre todo con mucha salud y una bajada de reyes que hace poco, ¿no? El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que veo muy a menudo, porque muy aparte de ello también, pues, la profesión ha permitido llegar a poder establecer y presentar objetos o visiones respecto a la institucionalidad del gobierno electrónico en Perú, lo cual ya se está realizando, pero digamos de una manera que ha permitido poder viabilizar algunos puntos, algunos temas en sí, ¿no? Sobre todo el gobierno electrónico en la gestión digital, ¿no? Principalmente herramientas que van a permitir, digamos, la modernización de la gestión pública en un contexto que pueda presentarse de acuerdo a la realidad que nosotros tenemos. Es decir, en una materia que va a permitir un marco normativo y sobre todo las competencias que se van a tener. Y principalmente con disposiciones de estrategia nacional de gobierno electrónico. Y eso ha permitido poder establecer, digamos, las tecnologías de formación o de información y de comunicación, las llamadas TIC, como herramienta para que el Estado transforme sus relaciones tanto internas como externas. La justificación del gobierno electrónico no está dada en función a la mera, digamos, automatización o creación de portales de transparencia, sino que tiene un sustrato basado en la propia definición del rol del Estado. Es decir, en términos amplios, el marco general del gobierno electrónico está dado por la justificación de la acción estatal. En el Perú, el fin del Estado es la persona humana. Recuerden ustedes, razón por la cual las actuaciones estatales deberían estar orientadas a incrementar los niveles de bienestar de la sociedad. Es decir, entendida como colectivo de personas que constituyen el ámbito de aplicación
personal del poder público. ¿Y cuál es la forma de lograrlo? Independientemente de las concepciones ideológicas que se tengan con relación al rol del Estado, es decir, sobre la economía, sobre el valor público, es una pieza clave para comprender las razones por las cuales el Estado presta servicios, como los presta y a quienes los presta. Es importante precisar que el valor público, entendemos al valor creado por el Estado mediante sus actuaciones, es decir, una acción de políticas públicas, es decir, aquello sobre leyes, sobre servicios, sobre productos, sobre políticas públicas que los ciudadanos necesitan recibir, pero lo cual a su vez y como contrapartida están dispuestas a sacrificar recursos. Por ejemplo, una municipalidad provincial genera valor público cuando convoca una sesión de cabildo abierto o una de presupuesto participativo. ¿Pero por qué? Porque los ciudadanos están dispuestos a sacrificar recursos. ¿Cuáles recursos? Tiempo, dinero. ¿Para qué? Para asistir al proceso o participar del proceso. En ese sentido, el gobierno electrónico será una acción de política exitosa si es que permite incrementar el valor público para los ciudadanos. A este entender, digamos, las herramientas que el gobierno electrónico otorga a la administración pública deberían permitirse o permitirle a las relaciones de mejor manera a los ciudadanos. Es decir, el gobierno electrónico aporta también al incremento de la eficiencia, le va a otorgar eso. ¿Un incremento de eficiencia en qué? En las relaciones internas del Estado, dado que busca reducir ¿qué? Reducir costos. ¿De qué? De organización, propios de su, ojo, de sus estructuras, tanto de jerarquías y formalidades. Es decir, los TICs, o llamémoslo pues, las tecnologías de información y comunicación en las operaciones de la administración pública, por ejemplo, mediante la sistematización de los procesos en la web, empleando, digamos, formularios electrónicos de solicitudes de servicios internos. Como se ve, el gobierno electrónico no modifica, ojo, las tareas sustanciales que el Estado realiza, sino que busca algo muy importante, modificar la forma en la cual la administración publica o se relaciona interna y externamente. ¿Qué quiere decir eso? Al estar ligado el gobierno electrónico con el incremento en la generación del valor público, las estrategias de desarrollo del gobierno electrónico pueden llevarse o a calificarse de distinta manera. Es decir, pueden ser improductivas, es decir, el uso de los TICs, pero no se optimiza las operaciones estatales. O puede ser, digamos, insignificantes, a pesar de que se han optimizado en algún nivel las operaciones estatales. Es decir, su efecto es mínimo en conseguir los objetivos de la sociedad. O pueden ser también significativas. ¿Por qué? Porque va a optimizar. ¿Pero qué va a optimizar? Las operaciones del Estado. Es decir, apoya el desarrollo de las personas e incrementa la calidad, la cantidad de la participación política de los ciudadanos. Es decir, es importante precisar que
que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, existen varias etapas que se refieren a la optimización, en este caso del e-government, ¿no? Del gobierno electrónico. Es decir, puede ser, digamos, a través del surgimiento, es decir, la presencia del Estado en modos virtuales que pueden estar circunscritas, digamos, a una página web oficial o de varios ministerios. La mayoría de esta información, ojo, recuerden, es estática. Hay poca interacción con el Estado. O puede ser, digamos, intensificada cuando el Estado provee mayor cantidad de información respecto a políticas públicas y acciones de gobierno. Por ejemplo, legislación, estudios, reportes. O puede ser también como de interacción. ¿Cómo es interacción? La administración presta servicios en línea. ¿Cómo qué? Formularios para el pago de impuestos o licencias de construcción. O adicionalmente se empieza a tener un portal virtual más interactivo con los ciudadanos. O puede ser también transaccional. ¿Cómo es transaccional? El Estado empieza a dar la posibilidad de tramitar todos sus procedimientos vía Internet. Ojo, permitiendo que el ciudadano se conecte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o los 24/7, como lo denominamos. O puede estar, digamos, conectado. ¿Cómo es conectado? El Estado se transforma a sí mismo en una plataforma interconectada con las necesidades del ciudadano. Es decir, se caracteriza porque existen conexiones horizontales, es decir, entre entidades públicas, conexiones verticales entre niveles de gobierno o conexiones en infraestructura informática o conexión entre el Estado y los ciudadanos o conexiones en los stakeholders, es decir, sobre los grupos de interés. Y eso permite todo ello, es decir, como bien lo indico, así como lo acabo de exponer, el gobierno electrónico tiene sentido en el marco de un proceso que define que las prioridades y estrategias a ser implementadas, identificando, claro está, la orientación de las mismas. Es decir, precisamente el proceso de modernización de la gestión pública es el marco en el cual digamos, se inscribe la estrategia de gobierno electrónico en su calidad de herramienta para mejorar ¿qué? Las relaciones internas y externas del Estado. En el marco, en el Perú, existe sí un marco normativo del gobierno electrónico que se desprende, digamos, en forma general, con el marco de modernización de la gestión del Estado. Es decir, en cuanto a un proceso de modernización que busca obtener mayores niveles de eficiencia para mejorar la atención de la ciudadanía, para lograr algo muy importante, que son dentro de ellas las acciones principales, competitivas, sí, que acota la ley, es decir, la institucionalización de las evaluaciones de la gestión, es decir, a través de resultados. ¿Y cómo es el resultado? A través de la modernización, es decir, a través de recursos tecnológicos, de planificación estratégica, y que puede ser concertada a través de la rendición pública, periódica, de cuentas, transferencias, garantizar canales que me permitan controlar las acciones del Estado. Vale decir que la ley Marco previó como parte de las acciones del proceso de modernización el uso de las tecnologías orientadas ¿a qué? Al marco general, es decir, a la atención de la ciudadanía.
y sobre todo la eficiencia en el accionar del Estado. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es pertinente señalar algo que también se ha especificado mucho con el análisis que se había realizado en su momento del INEI, del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, como parte de un sistema nacional de informática. Es decir, la concepción no era de gestión de contenidos electrónicos aplicadas a la mejora de la gestión, ¿no? Todo eso ha ido cambiando, porque, digamos, se ha ido mejorando en el sentido de poder elaborar estrategias no solamente distrital, provincial, sino también nacional en materia de gobierno electrónico, así como proponer o adoptar, de ser el caso, una normatividad que sea correspondiente para poder ejecutar acciones administrativas necesarias para su implementación. Ello se ha ido viendo, modificando y sobre todo, digamos, buscando un plan de estrategia nacional de gobierno electrónico, con objetivos claros que permitan, digamos, a través de ello, tener un papel relevante como instrumento orientado a brindar un impulso decidido a las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Es decir, entendida como un colectivo, como cada persona que la conforma. Es decir, en el sentido que puedan existir oportunidades de potenciar para poder ampliar un alcance contenido de acuerdo a su modalidad y de acuerdo a la norma, al marco normativo. Es decir, vale algo muy fundamental, la modernización de la gestión del Estado va a permitir una, digamos, una óptica estrictamente legal. Es decir, la ley marco y a través también del ROC. Es decir, que permita el rol del Estado frente a los ciudadanos. Eso es importantísimo, que va a poder conllevar, digamos, un mejor trámite. Es decir, existe sí presión sobre los organismos públicos a mejorar su servicio, para aumentar su eficiencia, para mostrar, digamos, una mayor transparencia y entregar accesibilidad, que son cada vez mayores, y en ese marco las nuevas tecnologías de la información juegan un rol fundamental. Es decir, las tecnologías de información son herramientas que están produciendo los cambios más radicales en la gestión pública y, por qué no decirlo, también en la privada. Y paradójicamente, son las que más se escapan de la comprensión, de la formación, de la gran mayoría de las reformas que están gestionando y financiando grandes proyectos de información pública. Los grandes proyectos tecnológicos enfrentan en todo el mundo enormes dificultades, altas tasas de fracaso total o también parcial, resistentes al cambio y carencia también de dirección estratégica por parte de las autoridades superiores, que suelen creer que este es un problema para el jefe del departamento de informática. Es difícil, sí, que los ejecutivos públicos con visión de estrategia tecnológica provengan de las filas de profesionales informáticos. Sí, las tecnologías son un potente agente cristalizador. ¿De qué? Del cambio. Siempre que se hayan desarrollado para un sentido común, digamos, prediseñado y optimizando los procesos de trabajo y convirtiéndose en una verdadera ayuda para quién, para el funcionario, para el ciudadano, que es a donde se quiere llegar, ya que una vez que una tecnología ha sido implantada con éxito y a través de ella se haya podido formalizar procesos y prácticas adecuadas de trabajo. Es decir, la vuelta atrás
Es difícil, pero los objetivos son primordiales para el gobierno electrónico, para poder acceder al Estado o el Estado a los ciudadanos, y de fomentar sobre todo algo muy indispensable, creo yo, fomentar su participación en las decisiones públicas, con un contexto que pueda aparecer como un instrumento poderoso para promover la participación ciudadana. De manera creciente, la experiencia internacional releva la importancia de orientar las decisiones de una política pública, en particular, digamos, lo relativo a la creación, digamos, de gobierno electrónico, ¿no? De provisión de servicios, del establecimiento de normas, regulaciones. Es decir, la noción del valor público está enraizado en las preferencias de la gente, en la convicción que solo el público puede determinar lo que realmente puede ser valioso para sus miembros. El gobierno electrónico se justifica en la medida en la que amplía la capacidad de la administración pública para generar valor público, la construcción de las políticas públicas en un proceso, digamos, que involucra no solamente las consultas, sino también la toma de decisiones. Es decir, la e-participación, ¿no?, de los ciudadanos para una votación, digamos, bien informada. Es posible una perspectiva más ambiciosa en el sentido de poder extender la participación ciudadana directa en la toma de decisiones, que naturalmente va a influir o que muchas veces obligan a establecer límites de la participación en la toma de decisiones. El desafío va a ser renovar la gobernanza que radica en involucrar más, digamos, directamente a los ciudadanos de las instancias. El gobierno debe ver, en ese sentido, las consultas con una discusión en que el gobierno, en tanto participante como también facilitador. Los funcionarios electos tienen un papel crítico en esos procesos como facilitadores de las discusiones, de los debates públicos. Y para ayudar a los ciudadanos ha de considerarse que deben aplicar o implicar opciones complejas de política. Es decir, deben redefinir, agregar o eliminar procesos o definir políticas de calidad, de seguridad, de procesos de negocio, de servicios públicos, de lograr la integración, la interoperabilidad de estos servicios. Es importante, por ello, la utilización de estos recursos, de las técnicas de comunicación, de los gobiernos electrónicos, de la evolución, de las tendencias y sobre todo también de los beneficios que pueden existir sobre ello. La estrecha relación entre el origen del gobierno electrónico y el valor agregado que se genera con la integración entre estos es conjuntamente con la asignación óptima de varios recursos. Es decir, es un factor fundamental. ¿Para qué? Para lograr una administración sobre todo ágil, flexible, eficiente, transparente, todo lo cual implica un trabajo estrecho, coordinado entre las distintas áreas que van a formar parte. Ojo, no solamente estoy hablando de un gobierno nacional, sino también de un gobierno local, que implica las municipalidades provinciales, distritales, como también los gobiernos regionales. Es decir, pero no hay un consenso referente al gobierno electrónico en una gestión pública y sobre todo una gestión digital. Y eso ha venido, digamos, cambiando
de acuerdo a las instancias del tiempo, de cómo se ha ido evolucionando. Recuerden ustedes que ha ido, sí, modificándose, cambiándose a partir del 15 de marzo del año 2020 hasta la fecha, cómo ha ido cambiando. Recuerden que ha habido la pandemia, y la pandemia nos ha llevado a poder cambiar nuestros hábitos de costumbre, ¿no? Ya se ha ido, digamos, dejando un poco el papel por los métodos electrónicos en las decisiones que uno pueda tomar, ¿no? Inclusive hoy día nos ha permitido poder estar conectados desde acá, desde mi despacho, acá en Miraflores, en Lima, hacia Arequipa, y estar conectados a través de esta plataforma digital. Importante, sí, para poder, digamos, dinamizar a través de ella una mejor comunicación. Y volviendo al tema de la gobernabilidad electrónica como un concepto mayor, también existe una administración electrónica, o lo llamemos pues la e-administration, ¿no? O lo e-service, ¿no? Es decir, la administración electrónica de un gobierno electrónico será ese área relacionada con el mejoramiento de los procesos, de los funcionamientos internos del sector. ¿A través de qué? De nuevos procesos, interconexión entre ellos, de sistemas de apoyo, de decisiones, del control del gobierno. En cambio, los servicios electrónicos se refiere a la entrega de mejora de servicios a los ciudadanos, con trámites, digamos, interactivos, a través de emisión de documentos, de emisión de certificados, de pagos hacia o desde los organismos públicos. Una de las preguntas aún abiertas y con escasas respuestas corresponde a cómo es posible lograr el éxito en el ámbito de la gobernabilidad electrónica. De acuerdo a las experiencias, se logra a través de una aplicación avanzada de las TIC, es decir, mediante una integración de metas, de políticas, de procesos organizacionales, de contenidos específicos y sobre todo de tecnología que puedan coadyuvar para conseguir las metas. ¿Y cuáles son las metas? Los cambios culturales, los cambios estructurales, y las prácticas son esenciales para ese éxito. A través de las TIC, que permitan habilitar cambios que generen, digamos, un mejor desarrollo de las actividades del gobierno. Pero el principal rol de la gobernabilidad es establecer estructuras y procesos que aseguren que, digamos, a través de las tecnologías y se alineen estrategias de gobierno. Van a existir riesgos, van a existir oportunidades, pero deben ser adecuadas por los administradores. Es decir, con la inversión, pero con los retornos sobre todo positivos. Complementariamente, se establecen varios, digamos, preguntas básicas sobre la organización de un gobierno electrónico y que deben ser capaces de poder ser respondidos y que son fundamentales para asegurar el uso del gobierno electrónico a través, digamos, de un tipo de organización. ¿Qué decisiones deben ser hechas? ¿Quién debe tomar esas decisiones? ¿Cómo esas decisiones serán hechas? ¿Y cómo se monitorean los resultados para asegurar que los objetivos puedan cumplirse? Aunque pueda parecer obvio, se ha demostrado en la práctica que muchas veces los proyectos no cumplen ninguna de las tres condiciones mencionadas o indicadas. La gobernabilidad electrónica parece ser un concepto nuevo,
pero en rigor no es así. Lo que sí es nuevo es el reconocimiento explícito de la gobernabilidad electrónica, que tiene un poderoso impacto en la capacidad de los gobiernos para mejorar una gestión, aunque el rol es fundamental y como ellos mismos lo describen como el principal facilitador de ese proceso. La mayoría de las iniciativas exitosas, de acuerdo a ello, se van a, digamos, focalizar en la construcción de confianza, involucrarlos en los modelos, en los apoyos políticos, en las prioridades pragmáticas. Pero recuerden algo muy fundamental. ¿Existe en el Perú un gobierno abierto? Este concepto de gobierno abierto, por la creencia que el acceso a la información por parte de los ciudadanos es un derecho esencial que fortalece al ejercicio, digamos, democrático. Se ha venido dando ya esfuerzos a medida que van pasando los años, con el fin de, digamos, tener un gobierno abierto respecto a la data que se pueda tener. Digamos, ha ido estableciéndose respecto a cómo deben ser considerados estos gobiernos de data abierta. Hay que tener en cuenta algo muy fundamental. Los datos deben estar seguramente en algunos de los casos, sean gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno nacional. Los datos son complejos, pero los datos también pueden ser públicos y no deben estar sujetos a privacidad y sobre todo a limitaciones. Y además deben estar electrónicamente almacenados. Eso genera también una inversión. Los datos pueden también ser primarios, es decir, debe existir la disponibilidad de una fuente primaria, sin procesamientos y sin formas agregadas. Los datos deben ser oportunos, ello para, digamos, preservar su valor. Los datos también deben ser accesibles, es decir, debe estar a disponibilidad de los usuarios y para los propósitos por los cuales fue colgada en la red. Deben estar procesados también, porque va a existir una razonabilidad estructurada que permite una automatización para diferentes o diversas herramientas. El acceso debe ser también indiscriminado. Es decir, debe de existir disponibilidad para cualquier usuario, sin necesidad de su registro. El formato de los datos debe de ser no propietario. Es decir, debe estar disponible en un formato donde nadie deba tener la exclusividad del control. Los datos deben ser o deben estar con licencia libre, no estar sujeto a un copyright, a una patente, a una regulación secreta, es decir, una razonable privacidad, seguridad, restricción. Debe ser aplicada por el gobierno para los usuarios. Para llegar a una colaboración, a una participación, es necesario, en primer lugar, impulsar distintos conceptos que puedan ser de datos públicos, interoperabilidad, semántica, open data, hasta un concepto de una reutilización de información del sector público. Un modelo conceptual interesante para poder entender cómo se llega a un open government, también para visualizar sobre todo el Estado, cómo está su centro tecnológico, cómo está su aplicación en la misma, ¿no? Como un modelo conceptual. El desafío reside en que estos datos son definidos y agrupados de manera diferente por distintas agencias, por distintos programas de gobierno que pueden involucrar
usualmente una variedad de los sistemas de un procesamiento, también sobre diferentes horizontes. Adicionalmente, el usuario necesita saber el contexto sobre el cual la información se proporciona. Esto, digamos, incluye definiciones, recomendaciones, ¿sobre qué? Sobre el uso de los datos, limitaciones y alcances. Es decir, la información necesita ser organizada por periodos de tiempo, por clasificación, por usuario, para poder usarlo, compartirlo, manipularlo en diferentes formas. ¿Qué es, por ejemplo, cuando yo pueda establecer, de acuerdo a los TIC, de acuerdo a la ONU, de acuerdo a los gobiernos electrónicos, cuando establezco estos parámetros? Presencia emergente. El país asume el compromiso de desarrollar un gobierno electrónico, pero solo información básica se brinda a través del Internet. ¿Qué es una presencia amplia del gobierno electrónico? La presencia en línea del país se expande, es decir, crece la cantidad de sitios web y se provee interacción a través de medios más sofisticados, es decir, búsquedas en sitios web, en interacción a través de correos electrónicos. ¿Y qué pasa con la presencia interactiva? La presencia interactiva, existe una presencia masiva de organización gubernamental. ¿En dónde? En la web. Por ejemplo, puede haber un ofrecimiento de servicios como interacción más sofisticada, es decir, un llenado o un envío de formularios electrónicos, o una transaccional, ¿no? Es decir, digamos, hay en otros países, todavía no en el nuestro, el Estado ofrece transacciones complejas y seguras. Por ejemplo, la obtención de una visa, la obtención de pasaportes, la obtención de certificados de nacimiento, de certificados de función, de pago de multas, de impuestos, o una interacción total a través de acceso instantáneo a servicios de manera integrada. El usuario no percibe las fronteras entre los distintos servicios. Entra, puede entrar de mi máquina, puedo entrar de repente a la Municipalidad Provincial de Arequipa y saco un formulario que necesito para solicitar una licencia de construcción de mi propiedad que tengo en Arequipa, ¿no? Esos son las interacciones, digamos, complejas y va realizándose en el tiempo, va en un nivel de madurez, ¿no? Es decir, puede ser emergente, puede ser amplia, puede ser interactiva, transaccional y de integración. Pero yo me pregunto, y creo que ustedes también, ¿cuáles son los beneficios del gobierno electrónico? ¿Por qué sería beneficioso? El gobierno electrónico entrega beneficios directos a la comunidad en general, tales como, digamos, eliminación de barreras de tiempo, de espacio, va a facilitar la comunicación. El acceso va a ser igualitario a la información. Hay un aumento del intercambio colaborativo entre distintas reparticiones. Hay un aumento en la producción de bienes, de servicios, de un valor agregado, en suma, de mayor calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, la utilización de las tecnologías en la gestión pública puede traer grandes beneficios, pues constituyen pilares fundamentales para la modernización, para la eficacia del Estado, ayudan a un control interno como también externo, aportando transparencia en el sector público. Disminuye costos en el sector público al compartir recursos, ayuda a la descentralización, acercando el gobierno
o acercándose el gobierno a los ciudadanos y facilitan la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Este nuevo paradigma generado por el gobierno electrónico ha revolucionado la forma de entregar, de recibir los servicios, tanto a los ciudadanos como también a las empresas, como a los funcionarios del gobierno. Logrando ¿qué? Alcanzar resultados de acuerdo a su tipo de relaciones. Es decir, gobierno, ciudadano, gobierno, empresa, gobierno, empleado. Importantísimo, sí. ¿Por qué? Porque estas relaciones son las que permiten realizar la gestión integrada, compartida de los servicios propios de la administración. En efecto, digamos, a modo de ejemplo, se desarrollan nuevas aplicaciones en Internet, se integran sistemas, se comparten bases de datos, se desarrollan procesos transaccionales para el desarrollo efectivo del gobierno electrónico. Se utilizan metodologías, estándares abiertos, organismos involucrados. Se cobra especial importancia a la seguridad del acceso a la información, a los sistemas, a las aplicaciones necesarios para tal vez eliminar otros e innovar en los servicios que uno pueda brindar, prestar. Pero ¿cómo es la relación del gobierno con el Estado? El gobierno con el Estado, el gobierno con el ciudadano. El gobierno con el ciudadano van a permitir dar un servicio de, digamos, administrativo, de información a los ciudadanos. Es decir, desde cualquier lugar que disponga de acceso y a cualquier hora. Los beneficios que aportan están integrados a los ciudadanos que traducen ahorros en tiempo, en dinero, para poder desplazarse a las oficinas del gobierno regional, del gobierno local, provincial, distrital. Es decir, va a haber flexibilidad, además de acceso a la información actualizada que publica el gobierno local. ¿Y cómo es el gobierno con la empresa? El gobierno con la empresa también va, digamos, brindar servicios administrativos, también de información, a través del Internet. Importante porque va a depender del tipo de empresa y el sector en que se está atendiendo, ya que la estrategia debe ser alineada con los intereses del sector privado mayoritario. Es decir, los beneficios que aportan están y son similares a los de los ciudadanos en términos de ahorro, en tiempo, en dinero, en flexibilidad. Y se va a realizar demostrativamente una transparencia. Y eso es importante porque aparte de ello se está generando también una suerte en el sentido de un mayor control, de prevención, de compliance público. Y el gobierno con el empleado, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el beneficio? Va a desarrollar, digamos, nuevas capacidades, una mayor participación también del empleado. Y de gobierno a gobierno, es decir, del Estado peruano al Estado brasileño, del gobierno provincial al gobierno distrital o del gobierno provincial al gobierno regional, va a haber una creciente necesidad de coordinación intragubernamental para la gestión de diferentes tareas de la administración pública. Es decir, dentro también de un gobierno local, de presupuesto, adquisiciones, planificación, gestión de la infraestructura, inventarios, iniciativas de servicios, que van a permitir poder establecer algo muy importante para ellos, ¿no? El acceso a los servicios de información, educación, impuestos, seguro social, el registro civil, la cultura, elecciones, el empleo, el acceso a la información,
las subvenciones, el pago de impuestos, licitaciones, ventas en línea, compras públicas, licitaciones. Es decir, los beneficios como mejoramiento en la calidad de los servicios públicos va a tener una suerte de eficiencia, de eficacia, de transparencia, y que son beneficios más tangibles como resultado de la implementación en diferentes proyectos de calidad de los servicios públicos. Me han dado 45 minutos. Quisiera hablar más sobre el tema. Muy importante, sí, sobre el gobierno electrónico, la gestión pública y digital. No me queda más que agradecer por la gentil invitación al ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, como también a ustedes por su tiempo de estar hoy día conectados. Y sobre todo les deseo mucha salud, mucha unión familiar y sobre todo muchos éxitos en este año 2020. Gracias, nuevamente. Muchísimas gracias a usted, estimado profesor Ronnie Saavedra, por estar presente en una sesión académica. En estos momentos vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya, estimados participantes, conocen la modalidad o el sistema que manejamos en la ronda de preguntas. Las personas que tienen a bien levantar la mano, se les permitirá el audio para que ellos formulen adecuadamente, y quienes tengan problemas de audio pueden dejar las preguntas a través del chat del Zoom. Si no hubiera ninguna pregunta en esta etapa de ronda de preguntas, estuviéramos llegando ya a la parte final. Entonces vamos a esperar unos segundos para que algún participante que tenga alguna pregunta pueda levantar la mano, o de igual manera también si algún participante Hola, tiene a través del chat. Doctor Rubo, buenas noches. Adelante, doctor. gracias por... Quisiera saber si me escucha bien, por favor. Correcto. Sí. Tengo 3 o 4 preguntas al doctor. No creo que sea un pleno interpelatorio de lo que he escuchado y expuesto. Me parece interesante lo que ha dicho. El Estado, vía el Parlamento y el Poder Ejecutivo, entiendo que en las últimas 2 décadas ha dado bastantes normas, ¿no? Un problema que yo veo es que el Estado, a veces mediante el Congreso o mediante el Poder Ejecutivo, da normas, no les hace seguimiento, no les asigna presupuesto. Entonces, mi pregunta es, de todas las normas que ha emitido el Estado vía el Congreso o el Ejecutivo, si usted le ha hecho un seguimiento, ¿cuántas de estas normas se cumplen a plenitud o parcialmente? Teniendo en cuenta lo siguiente, doctor, según el Ministerio de Economía y Finanzas, en el presupuesto 2023, en el Estado hay más o menos más de 2.700 unidades ejecutoras, o sea, es grande. Me refiero a las entidades públicas que dependen del presupuesto nacional. Lo segundo es, algunos dicen de que por más que se dé el gobierno electrónico y la llamada gobernabilidad electrónica, lo que no hay es la democratización electrónica, es decir, no todos tienen acceso, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en Arequipa, el distrito más pobre, no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Economía, en Arequipa, el distrito más pobre de, las más de, 109, de los más de 109 distritos es Puica, que está en la provincia de La Unión, el más pobre de todos, ¿no? Por diversas razones. ¿Alcanzará ahí, se le puede exigir ese gobierno local, el gobierno electrónico? Y una tercera pregunta, ¿no? Recuerdo que el Ministerio de Transportes el año pasado emitió un informe sobre cómo está la conectividad y reconocían pues que teníamos un porcentaje regular de distritos y provincias, diferentes distritos de las zonas de la Amazonía y de la Sierra, que no tenían conectividad. Por tanto, mi pregunta es, si tiene usted alguna referencia, si esa falta de conectividad, ¿en qué medida permite el avance, ¿no?, del gobierno electrónico? Y una última, doctor, si no es incomodidad para usted. En relación al gobierno electrónico, quisiera saber si, al margen de la PCM, que entiendo la que monitorea a nivel del Estado, el seguimiento a eso, ¿está cumpliendo su rol? ¿Publica informes para ver si en verdad se está implementando gradualmente, ha avanzado, se ha retrasado el gobierno electrónico? Gracias por el abuso de las preguntas. No, yo agradezco sinceramente las preguntas que están haciendo. Por ejemplo, empezando con la primera
respuesta a la primera pregunta, referente a las normas que se han emitido durante todos estos años, normas que han venido avanzando desde el año 2000 hasta la fecha, ¿no? Recuerden que en el Perú, el sector público, sobre todo, no tiene la sistematización electrónica y sobre todo el presupuesto necesario para llevar a cabo un gobierno electrónico, no solamente local me refiero cuando digo provincial y distrital, sino también regional e inclusive, sobre todo, el gobierno nacional, ¿no? Presupuestos que a través de las leyes han permitido tener, digamos, en mayor medida o en menor medida en algunos lugares, pero las normas, si bien han sido emitidas desde el año que les indiqué hasta la fecha, se ha ido, digamos, haciendo una suerte de escalera, de escalón, en el sentido que ha ido, pero se ha ido optimizando lentamente. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, poniendo como ejemplo, ¿no? El SAT en Lima, metropolitana, ha ido implementando y otros SATs, digamos, de Trujillo, de Piura, de la zona oriente, han ido optimizando a fin de poder establecer métodos de pago eficientes, ¿no? Pero muchas veces se detiene por las decisiones políticas que pueda tener el gobernante de turno. Recuerden, por ejemplo, que ahorita en el año 2023 hemos iniciado viernes 30, creo que fue viernes 30 y lunes 2 de enero han sido feriados, ¿no? Y decretados por el gobierno. Y recién, tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales han empezado sus funciones a partir del martes 3 de enero, ¿no? Y todos encuentran ya establecidos con un presupuesto aprobado el año 2022 para ejecutarlo el año 2023, ¿no? Es decir, el PIA, ¿no? El presupuesto que se tiene de los gobiernos locales. Entonces, oye, pero se ha hecho el presupuesto para el pago de personal, ¿no? Digamos, del 728, 276, de los CAS, ¿no? CAS de urgencia, CAS, COVID, CAS, indeterminados, y ahí también hay digamos, una suerte de bola de nieve, ¿no? ¿Qué hacer con los CAS indeterminados? Imagínense. Y algunos gobiernos locales o gobiernos regionales han dejado también, han hecho concursos mal y han dejado con contratos de diciembre, digamos, del 27 de diciembre para el 2023, la continuidad laboral. ¿Eso es correcto? Pero está indicado en el presupuesto. Y referente a la optimización para la tecnología del gobierno, sea regional, local o nacional, se ha dejado un presupuesto bajísimo. ¿Cómo hacer entonces? Si yo como gobierno nuevo solamente tengo que ejecutar o vaya a hacer que solicite alguna ampliación o modificación del presupuesto, claro está, de acuerdo a las opiniones que se tienen en las áreas correspondientes, pero para la optimización del gobierno regional se ha dejado poco. Y eso significa, oye, ¿cómo quiero optimizar la mayor información? Si hay algunas áreas, no sé, infraestructura, área de presupuesto, área de administración, área logística, almacén, archivo, desarrollo social, hay algunos que ni siquiera tienen computadora. O la información que se está solicitando no lo pueden hacer porque tampoco tienen internet. Y partimos de ahí, o sea, el gobierno electrónico parte de que tengamos, digamos, dentro del gobierno del Palacio Municipal o regional, tengamos también
primero, Internet. Hay algunas municipalidades, por ejemplo, en las cuales yo asesoro como asesor legal externo, me dicen, no tenemos ni siquiera para pagar el Internet, no tenemos ni para el papel. ¿Y cómo tenemos que hacer la ejecución? Bueno, se tiene que hacer el presupuesto que se haya tenido o en caja chica que se haya tenido, poder ejecutarlo, ¿no? Pero para optimizar esto, el gobierno regional no nos han dejado presupuesto. No tenemos presupuesto. Y creo yo que debe de existir cambios, no solamente normativos, a través del Congreso de la República, que muchas veces se duerme, solamente emite las normas, pero no se optimiza para poder tener un mayor presupuesto referente a ello. Sería lo ideal. Ojo que también en cada municipalidad existe el registro civil, que debería de estar ya todo digitalizado, ¿no? Hay algunas municipalidades que se han quemado el registro civil y no se tiene ya, digamos, en PDF optimizado para poder sacar cuando vaya el usuario o el usuario pueda pagar en línea, y eso se necesita pues una mayor infraestructura tecnológica, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, como ciudadano, usuario, digamos, nací en Arequipa y quiero sacar mi partida de nacimiento, o mi acta de nacimiento, o mi acta de matrimonio? Entro a la página de web de la Municipalidad Provincial de Arequipa y me dice, ¿de qué año es? ¿De qué día? Pongo el día, el año, hay que pagar, digamos, puedo pagar con una tarjeta de débito o de crédito y me está llegando a mi correo electrónico. Sería lo ideal, ¿no? Yo creo que deberíamos de llegar a eso, a fin de pasar a una mayor, no solamente digitalización, sino también apoyo al ciudadano, al usuario, pero tiene que haber una mayor inversión para poder optimizar todo ello que se requiera hacer para llegar no solamente a un gobierno electrónico de una gestión digital o de una gestión pública, sino también de poder optimizarlo en el sentido de tener un buen gobierno corporativo dentro del sector público. Y no solamente sirve para eso, sino también para que el área de infraestructura, de obras, de catastro, pueda tener en línea también todo lo que uno pueda requerir, ¿no? Y eso es un trabajo que no solamente es, digamos, de un año, 2 años, sino de un trabajo a largo tiempo que se podría obtener, pero poniéndose metas para poder optimizarlo, creo yo, en ese sentido, ¿no? Espero haya podido contestar varias de las preguntas que me ha hecho el doctor. Muchísimas gracias, apreciado doctor, por la amable respuesta. Gracias, doctor Rugo, por también plantear atenuadamente sus preguntas. Si es que alguien tuviera o no pudiera levantar la mano por diversos factores, los audios están activos para que puedan hacer el uso de la misma. Me comunican que no tenemos ninguna pregunta a través del chat. Doctor Álvaro, ¿quiere formular alguna pregunta? Buenas noches. Bueno, al parecer se activó automáticamente el audio del doctor. Estimado doctor, doctor Álvaro. Bueno, tenemos creo que una pregunta por audio. Vamos a esperar unos segunditos. Doctor Ronnie, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor, en esta sesión académica dentro de este diplomado de actualización en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Delitos contra la Administración Pública, en esta ocasión ya en lo correspondiente a la materia de gestión pública. Doctora Shirley, ¿tiene el audio activado? ¿Tiene alguna pregunta? Buenas noches. Doctora Valencia. Bueno, al parecer no tiene ninguna pregunta. Doctor, ya habiendo culminado la ronda de preguntas por parte de nuestros participantes, Hola. ¿quería hacer algunos alcances, apreciado profesor? Hola. ¿Doctor Rugo? Sí, permítame un par de preguntas finales. Doctor. Claro, adelante, doctor. Sí, doctor, yo entiendo que cuando se dan las normas, en el caso de que habla, ¿no?, en el tema expuesto,
sería un cronograma, ¿no? ¿A qué año? ¿Cuál es el límite del año en que debe estar digitalizada todas las entidades públicas, ¿no? ¿Tiene usted ese dato? O sea, ¿a qué año? Porque entiendo que esto se dio en los primeros años de este nuevo siglo. Mi última pregunta es, no sé si hay un mapa que habría hecho la PCM de todas las regiones. ¿En qué regiones se ha avanzado más en este tema? Y a nivel continental, ¿cómo está el Perú, ¿no? Comparado con países vecinos? Gracias por su respuesta. Muchas gracias, sinceramente, por la pregunta. En realidad, las normas que se han especificado a través del Poder Legislativo, se emiten las normas, pero con suerte en el sentido de que no se ponen los plazos correspondientes, ¿no? Para poder optimizar todo lo referente a la tecnología que se tenga sobre el sector, ¿no? Público. Y muchas veces no se implementa porque no hacen el uso adecuado de la utilización de este presupuesto o queda los efectos de alguna licitación pública que se puede realizar para poder obtener mayor tecnología, no lo implementan acorde a las especificaciones que se puedan tener, ¿no? Hay que tener en cuenta que se pide, por ejemplo, una PC diferente, no solamente el monitor, sino especificaciones técnicas de informática que se puedan tener para poder optimizarlo. A veces no cumple el mismo sector público, el mismo funcionario, ¿cómo no hacerlo, no? Cuando se requiera. Ojo, debo tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Que ya yéndonos a la realidad en sí, ¿no? ¿Y por qué no lo hicieron? Pregunto yo, ¿no? Muchas veces porque va la burocracia, se ha declarado desierto, a veces el trabajador que es nombrado no ha creído conveniente, o se han demorado en las especificaciones técnicas para poner en el TDR, ¿no? Y nosotros como país, este, no aprovechamos esto, que es muy importante para tener un gobierno electrónico. Estamos quizás dentro de Sudamérica, uno de los últimos en usar el gobierno electrónico para hacer de ella una mejor tecnología. Como bien lo dije, qué rápido sería si alguien que se encuentra, digamos, en Tacna o en Tumbes, pero que nació en Arequipa y pueda sacar desde el PC que tenga, ¿no? O del celular, no sé, y pueda pagar y sacarse un acta de nacimiento, o pueda pedir una licencia de construcción, según las certificaciones, claro está, que se tenga, ¿no? O pueda solicitar su acta de matrimonio, o pueda pagar sus impuestos vía página web de la municipalidad, digamos, provincial de Arequipa. Oye, quiero entrar, quiero pagar mi impuesto predial y mis servicios, y yo pueda tener la tecnología ahí necesaria en la página web, ¿no? Ingreso los datos de mi propiedad o la partida electrónica y aparece ahí. Sería lo ideal, sería lo ideal. ¿Y eso qué permite para el gobierno local, para la municipalidad provincial de Arequipa? Tener mayores ingresos, tener mayores ingresos. ¿Y qué significa eso, tener mayores ingresos? Tener más dinero para poder realizar, digamos, no obras grandes, sino obras pequeñas. Hay algo muy fundamental que se tiene, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? No solamente pasa en Lima, sino también en provincias. Existen muchos baches, existen muchos huecos en las calles. ¿Y por qué no hace el alcalde algo para esto? Oye, se malogran los vehículos, el amortiguador propiamente del vehículo, no solamente del automóvil, o en este caso si hay una vía de evitamiento o vía expresa, para el trimóvil o el vehículo, se malogran, o hay calles que no están empistadas. O sea, todo esto permite una mejor digitalización, pero también hay que concientizar no solamente al empleado, sino
al propio gobierno de turno. ¿Para qué? Para que pueda tener un mayor ingreso. Oye, si yo pongo tecnología, este usuario que tengo, ciudadano, arequipeño, me va a cancelar. Este ciudadano que tiene una casa en Lima, tiene una casa en Arequipa, quiere pagar sus impuestos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tengo que dar un poder o enviar a una persona que pague directamente en caja mi impuesto. ¿Y por qué yo no puedo hacerlo desde mi PC? Y me ahorro tiempo, me ahorro dinero, ¿no? Todo eso permite un buen gobierno electrónico, sinceramente, que sería magnífico cambiar en la manera de pensar de los gobernantes, de turno sobre todo, ¿no? Y eso sería muy reflexivo para no solamente en beneficio del propio gobierno local, del propio gobierno regional o nacional, sino también para el usuario. ¿En qué sentido? Pago mis impuestos y estoy viendo obras. Y eso es bueno para todo ello. Espero haber respondido la pregunta. Muchísimas gracias, apreciado profesor. Estimado participante, si alguien más tiene alguna duda o pregunta de lo ya conversado por el doctor, es momento. Doctora Margarita, buenas noches. Buenas noches. Doctor Ronnie, me queda, antes de que culmine usted su intervención, una duda. El Poder Judicial a nivel nacional, qué duda cabe, es una de las instituciones que está implementando el expediente electrónico. Viene implementando varios aplicativos a efecto de que se pueda innovar esta gestión de justicia. Pero mi pregunta es, a pesar de que hay todas estas innovaciones de tecnología a nivel nacional, ¿cuál es el plus, cuál es el valor a la gestión de justicia que otorga la población? Entonces, yo quisiera saber, ¿existe una relación directa entre aplicar e innovar la tecnología, avanzar en este proceso de gestión digitalizado, electrónico, con el servicio que se le presta a la población? Pues si se hace una encuesta, creo yo, que la Administración de Justicia no tiene un buen porcentaje de aceptación. Entonces, ¿cómo es que repercute esta innovación en la Administración de Justicia? Porque la justicia también es una gestión pública que da este servicio al usuario. Agradezco su respuesta, doctor. Sí, por ejemplo, se ha innovado mucho, pero se ha innovado mucho referente al expediente electrónico respecto a las audiencias virtuales que se tiene actualmente, ¿no? Todo ello, pues, digamos, ha sido incubadora a raíz de la pandemia. Acuérdense, pues, desde marzo del 2020 para la fecha, ha habido varias modificaciones, ¿no? E inclusive, terminando este año 2022, se ha querido establecer que las audiencias vuelvan a ser presenciales. Cuestión de que nosotros como abogados, que yo también litigo, nos hemos quejado, pero está viéndose bien implementada la oralización de las audiencias también de manera virtual, porque trasladarse, digamos, de Lima para solamente ir para una audiencia, digamos, de apelación, antesala, a Arequipa, me va a costar no solamente tiempo, sino también va a costar a mi cliente gastos que va a ser el traslado, va a ser también a través de avión, la estadía, la comida, y eso va a ser más pecuniario para el cliente, ¿no? Cuando bien podría hacerse una audiencia, como lo estamos a través de esta plataforma virtual, realizarlo de manera virtual, vale la redundancia, ¿no? Y, por ejemplo, el expediente que se tiene administrativo, si bien podemos visualizarlo en
en la página web, recuerden algo que nosotros podemos presentar por también virtualmente, ¿no? Los escritos, todo ello, pero muchas veces el impulso procesal no se realiza. Pese a que estamos, digamos, haciendo una contestación de la demanda o una apelación dentro del plazo correspondiente. Sí, eso sí se cumple, pero el secretario, el juez, no me lo resuelve a la prontitud posible. Se tiene que ir hasta el juzgado, poder ver dentro de sus horarios establecidos si me puede atender el secretario o el juez a fin de realizar el impulso del expediente. Cuando ya no debería de ser eso, ¿no? Si se quiere trabajar de una manera diligente y digitalizada. Debería, oye, ya he presentado mi apelación dentro del plazo correspondiente, entonces que se emita la resolución indicando que habiéndose presentado la resolución dentro del plazo correspondiente, pasen los autos a despacho para emitir la sentencia correspondiente. O se pase la apelación a la instancia correspondiente a fin de que emita la resolución correspondiente. O se emita la resolución indicando también que se señale fecha para la audiencia con fecha tal, ¿no? O en su caso, si se apela, si se presenta un recurso de casación, ¿no? Si se ha presentado el recurso de casación correspondiente, se hace la elevación ante la sala suprema correspondiente, ¿no? O sea, debería de ser de esa manera. Creo yo, por ejemplo, que debe mantenerse el expediente digital dentro del Poder Judicial. Sí, ha sido de mucha ayuda, sinceramente, pero que tendría que resolverse dentro de los plazos correspondientes, debería de serlo. Creo que hay bastante trabajo de parte de las Cortes Superiores de Justicia a fin de que pueda establecerse una mayor celeridad al momento de resolverse. Eh, el, el, las audiencias virtuales que se están realizando también han permitido mucho dinamizar, ¿no? Sobre todo el traslado que se pueda tener de un lugar a otro para ir solamente para una audiencia. Porque algo muy fundamental que se dijo, por ejemplo, ¿no? Oye, el juez está en su despacho. El juez no se va a mover porque está en su despacho y él puede fácilmente conectarse a través de su PC a la audiencia que se va a tener, ¿no? Porque ¿qué se tenía que hacer? Tener un lugar distinto al despacho del juez o en el mismo despacho del juez, llegar las partes, ¿no? Abogado defensor, abogado de la otra parte, más los demandantes. A retomar en unos segundos la conexión con el doctor, dado que tenemos un poco de dificultad de conexión, entonces estamos en la ronda de preguntas. Recordarle a todos los participantes que estamos dentro de la ejecución del Diplomado de Derecho Administrativo, ya en el capítulo de Gestión Pública. Próximamente ya vamos a iniciar todo lo que corresponde a delitos contra la administración. Doctor Ronnie, buenas noches. ¿Nos logra escuchar, doctor? Doctor. Doctor Ronnie, buenas. Yo le escucho, bueno, yo no lo escucho, doctor. No sé si usted me logra escuchar.
Doctor Ronnie, ¿nos logra escuchar? A ver, voy a solicitar activar su audio, doctor. Para que pueda activar su audio, doctor. Ahora. ¿Doctor? No, no lo logro escuchar el audio, doctor. No, el audio no lo escucho, doctor. Sí, yo lo escucho correcto, doctor. ¿Usted me escucha? Muchísimas gracias, doctor Ronnie. Después de haber superado este tema técnico del tema de conexión, estamos justamente conversando sobre la era de la digitalización del gobierno electrónico. Gracias, estimado profesor, por estar compartiendo vuestros conocimientos. Tenemos algunas preguntas a través del chat que lo han formulado amablemente nuestros participantes. La primera pregunta, doctor, la formula el doctor Víctor Gamarra, que nos dice que de lo dicho, teniendo en consideración que el Código Penal sanciona los delitos de omisión y abuso de autoridad, si la administración pública no atiende una solicitud dentro de los plazos o porque la carga procesal administrativa no lo permiten, dice, pero no sabemos si es cierto o no, o porque no realiza o trabaja porque la computadora o el internet no se le permite. ¿Podemos acusar a alguien? Nos dice el doctor. ¿Alguien es responsable? Si siempre dicen que les es imposible atender la solicitud y en contrario, si por unos minutos no lograste presentar un recurso o demanda cualquiera, lamentablemente te sancionan con la improcedencia por extemporáneo el escrito, nos dice el doctor en su pregunta, doctor. Ya va más que por el tema judicial, pero en sí, lo que... al menos en mi despacho lo que hacemos es, ojo, no solamente es que se queda hasta las 4:30 o 4:45 para poder presentar, puedes presentarlo inclusive hasta antes de las 2.
de la noche, porque hay directivas que sacó la presidencia de la Corte Superior de Justicia, al menos en Lima, creo que es a nivel nacional, en el sentido de que se puede presentar en ese horario, ¿no? Hasta antes de las 12 puede presentar un recurso, una contestación, una contradicción, una contrademanda, una cautela, una medida cautelar, una apelación, una casación, y no te tienen que indicar que sea presentado pues por extemporáneo o improcedente debido al vencimiento del plazo correspondiente. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a pasar a la última pregunta a través del chat del Zoom. En este caso, la pregunta nos lo formula la doctora Bueno, la pregunta nos la formula la doctora Carol Helen, que nos dice: buenas noches, doctor. ¿Con el gobierno electrónico verdaderamente se está logrando una gestión con resultados? ¿Existe verdaderamente ciberseguridad en el Estado para el manejo del gobierno electrónico? Son las dos preguntas que nos plantea la doctora Carol. El gobierno electrónico, creo yo, es necesario implementarlo, no solamente en el gobierno nacional, sino también o a través de los ministerios que tenemos, ¿no? Y en las distintas sedes u organismos que pertenecen a cada ministerio, ¿no? Sino también a los gobiernos regionales, gobiernos locales, provinciales y distritales. Necesario en el sentido de que se pueda implementar una mayor comunicación con el ciudadano, comunicación con el usuario, que permita poder viabilizar, que permita poder ahorrar tiempo, y eso permite a nosotros una mayor transparencia. Y la transparencia que va a generar en un gobierno, la transparencia va a generar una mayor, digamos, seguridad hacia el ciudadano, hacia el usuario, hacia el transeúnte en sí. Y eso va a permitir un mayor ingreso económico al gobierno. Es necesario sí implementar es una ciberseguridad para que no se vaya no entre, digamos, un hacker, un virus en la página web, en la plataforma que se haya establecido dentro del organismo público, para tener un mayor control respecto a lo que se está queriendo, ¿no?, lograr. Y eso creo yo es importante. No es un proyecto que va a ser a corto plazo, va a tener que ser o bien a mediano o a largo plazo para poder tener en cuenta ello, ¿no? La modernización a través de la digitalización, y por qué no decirlo a través del gobierno electrónico, en la gestión pública, la gestión digital. Algo muy importante que se tiene, por ejemplo, ¿no?, a raíz de la pandemia, hay que tener algo que yo justo lo he implementado, lo voy a sacar, no voy a mostrar la foto, pero lo voy a sacar. En el DNI se tiene esto, ¿no? Hay que tener ya el DNI electrónico. Todas las firmas, los documentos que uno pueda elaborar como persona natural o como representante o como apoderado, también ir a ese rubro, ¿no? Recuerda que cuando sacas un DNI digital, también te dan el código respecto son como seis dígitos que se tiene para poder establecer hay que bajar en el escritorio, hay que bajar una app, ¿no?, que permite realizar la digitalización de los documentos también, la firma digital. Importante para el funcionario, importante para la persona natural, importante para el abogado, importante para todo aquel que quiera realizar su firma digital, ¿no? Y es un aparatito, ¿no? Es un aparatito que yo lo compré, por ejemplo, no sé si pueden visualizar. Es un aparato bien pequeño que lo permite poder tener esto, no sé si logran ver, ahí está, ¿no? Es un aparatito
muy pequeño, ¿no? Que permite ahí hacer la digitalización de las firmas de documentos, que a mí me ha costado creo que 80 soles aproximadamente, y es importante la digitalización, creo. Ahorramos mucho tiempo, sobre todo también papel, ¿no? Espero se haya contestado la pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Ada, buenas noches. Tenía la mano levantada, no sé si tiene alguna pregunta por formular, si no ya estaríamos llegando a la parte final. Doctora Ada. Bueno, apreciado doctor, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, pues estamos en una época donde el ciudadano está hiperconectado, ¿no? Y tenemos grandes retos, como usted bien lo ha dicho. Creo que una de las principales preocupaciones es el tema de la equidad y el acceso, ¿no? Son dos temas bastante vigentes al momento, porque si bien es cierto, estamos ya en la adaptación de la tecnología digital, existen preocupaciones como el tema de la seguridad. Vamos a aprovechar la pregunta de la doctora Minovi Ceballos, quien nos dice: buenas noches, doctor, excelente ponencia. Quisiera preguntarle si tiene conocimiento de alguna disposición que le otorgue a la ciudad de Arequipa conexión a la red dorsal de fibra óptica. Muchas gracias. Es una pregunta, creo que ya para alguien que esté, doctor. En verdad, en el caso de Lima, sí existe hacer una red dorsal de la fibra óptica para concientizar al ciudadano, al usuario, y pueda tener una mayor, digamos, conexión y sobre todo pago de todo lo que tiene que realizar en cuanto a los municipios, ¿no? Pero en Arequipa no lo tengo conocimiento, entonces soy sincero, pero sería bueno implementarlo. Sería excelente, excelente. Por ejemplo, tener una fibra óptica dentro de la zona urbana, al menos empezando por ahí, de Arequipa, y puedan digitalizar todos sus movimientos económicos, que permitan al ciudadano lo que les había hecho mención, ¿no? O sea, pagar digitalmente por una acta de matrimonio, o pagar para poder, digamos, sacar un acta de nacimiento y le puedan otorgar al mismo tiempo a su correo electrónico, y estar conectado o estar cerca al Palacio Municipal, y tenga una fibra óptica dentro del radio urbano, sería magnífico, magnífico. Un proyecto, pienso yo, no soñador, pero sería excelente que lo tengan en Arequipa, que sería pues la primera ciudad, en caso el alcalde o el gobernador piense con una visión mucho más allá, ¿no? Y sería magnífico. Yo aplaudiría mucho, sinceramente. Sería muy feliz si lo hicieran. Bueno, estimado profesor, es así como hemos llegado a la parte final. Sin lugar a duda, lo mencionaba por usted, se va a cumplir a mediano o largo plazo, en la cual ya nos encontremos superando los diferentes retos que van a enfrentar los diferentes gobiernos de turno que vayan a venir. Muchas gracias, profesor Ronnie Saavedra. Siempre es un gusto escucharlo, hoy en día ya en la materia de gestión pública, más en un tema que usted domina, el derecho empresarial. Siempre es bastante bueno contar con usted, doctor. Muchas gracias desde el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, doctor. Gracias a todos los participantes. Nos reencontramos en una nueva sesión el día 12 a las 7 de la noche. Estimado profesor, espero que nos acompañe en otras sesiones académicas durante lo que corresponde el año académico 2023. Muchas gracias, profesor. Muy buenas noches. Gracias. Agradezco nuevamente al Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, a Clinton también por la gentil invitación, y cómo no a todos ustedes por estar hoy día conectados. Yo siempre agradezco mucho por el tiempo. Quiero cerrar diciendo algo que siempre me dice mi papá, en palabras de Albert Einstein: no importa cuánto sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Muchas gracias y que tengan buena salud, mucha unión familiar y, por qué no, mucho éxito, ¿no? Gracias, que les vaya bien.
Muchísimas Un gracias, abrazo. doctor. Muy buenas noches. Buenas noches también, estimados participantes. Todavía nos vamos a conectar brevemente a través de la plataforma de Zoom con los participantes de este diplomado. Muy buenas noches con los que se encuentran a través de la plataforma de Facebook.